¿Cómo está? Muy buenas noches, queridos participantes. Bienvenidos a nuestra quinta videoconferencia. Es la penúltima y el día de hoy vamos a ver un par de casos, pero también quiero hablar un poquito sobre la planificación de mañana para que todos puedan poder prever los tiempos y demás para el día de mañana. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer el día de hoy, primero es agradecerles a todos los que están con camaritas, ¿sí? Susi está con camarita, pero creo que nadie más. Por favor, los que tengan posibilidad de poner la cámara, me ayudan un montón. Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer el día de hoy es ver dos casos. Vamos a ver cómo lidiar con cuentas no monetarias. Por ejemplo, la actualización de inflación, que la tenemos dentro de la normativa contable, pese a algunas resoluciones administrativas que han salido que no hay que hacer la actualización, bla, 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 pero en general la tenemos dentro de la normativa y la actualización por inflación y tendencia de bienes es pues una cuenta no monetaria y vamos a ver cómo lidiar con ella, ¿sí? Después de eso, lo que vamos a hacer es ver tres casos, ¿sí? De esos tres casos, yo no tengo ningún problema en resolver dos de ellos, ¿sí? Uno de manera, digamos, extensa y el otro en cortito, ¿no? El flujo de caja resumido para que vean que se puede y ustedes puedan tener feedback y les voy a dar a elegir. Entonces, eso culmina la totalidad de casos que tenemos que ver en la materia, ¿no? Y seguramente hoy nos vamos a quedar 1 hora 45, 1 hora y media, una cosa similar a eso, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos para mañana? Para que todo el mundo pueda planificar, mañana tenemos una sesión súper corta. En teoría, mañana deberíamos tener una sesión de evaluación, ¿sí? 2 horas donde ustedes hagan un examen o una evaluación. Entonces, yo he preferido cambiar esto y darles una semana para hacer la evaluación y ustedes la puedan conformar los grupos que tengan que conformar, hacer la evaluación en los tiempos que tengan que hacer y puedan tener pues feedback entre compañeros, qué sé yo, se aprende un poquito más con eso. Entonces, el día de mañana vamos a tener una sesión corta donde vamos a revisar la evaluación final, se va a explicar la evaluación final y vamos a tener una sesión de preguntas, básicamente, ¿sí? En esencia, usualmente esta sesión de preguntas tiene mucho que ver eh, con el examen, ¿no? Con la evaluación final, que es un casito, que es el casito terrestres, que se los voy a mostrar mañana. Entonces, para mañana, estimo que media hora estemos en clase para que ustedes también puedan planificar lo que necesiten planificar, ¿sí? Entonces, por si acaso, no voy a ser compadres, ¿no? Entonces, si nos tenemos que quedar más, nos quedamos, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Entonces, es simplemente la planificación del curso como usualmente es. Nair, qué bueno tenerte de vuelta. Faltó la anterior clase, creo. Y bueno, a ver, vamos a ir viendo ya las cositas que tenemos que hacer hoy. Tenemos que ver dos sets. Tu cámara está medio rara, ¿no? Está ahí medio rara. Pero bueno, si me permiten, les voy a compartir pantalla, ¿sí? Y si nos podemos ir, por favor, a la sesión 8. Y ahí tenemos un caso que se llama Dear AITB. Entonces, les voy a pedir que se lo bajen, ¿sí? Yo ya estoy abriendo el casito y lo vamos a hacer muy rápidamente. No sé por qué no lo veo. No lo he abierto todavía el caso. Aquí está. Este es el casito Dears, ¿sí? Bien, nuevamente los invito a los participantes que están sin camarita, por favor, poder prender sus camaritas en la medida de lo posible. Tenemos muy pocos participantes con cámara. Bien, vamos a ver esto. Cuando ustedes lidian con cuentas no monetarias, ¿qué son cuentas no monetarias? Cuentas que no significan una salida o un ingreso real de dinero. Por ejemplo, la depreciación. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando nosotros hacemos el flujo de caja, tenemos el balance general por un lado, ¿sí? Y tenemos el balance, el estado de resultados por otro. ¿Estamos de acuerdo?
Y, por ejemplo, ¿cómo hemos lidiado con depreciaciones acumuladas? Las depreciaciones acumuladas que están en negativo en el balance, ¿sí? Y las depreciaciones que están en el estado de resultados. A la utilidad neta, ¿sí? Llegamos a la utilidad neta restando la depreciación acumulada y en el flujo se la devolvemos. Entonces, es básicamente lo que estamos haciendo es haciéndola desaparecer. Y cuando tomamos en cuenta en el balance, no tomamos en cuenta las diferencias de la depreciación acumulada, lo que quiere decir que la estoy haciendo desaparecer. Entonces, básicamente, cuando ustedes tienen cualquier tipo de cuenta no monetaria, lo que tienen que hacer es la corrección que se necesite para hacerla desaparecer tanto del balance general como del estado de resultados. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen activo fijo y este activo fijo se actualiza por un tema de inflación, ¿sí? Realmente no es que tienes más activo fijo, ¿no es cierto? Entonces, lo que tienes que hacer es no contar el valor de la actualización en el balance y ese valor de la actualización entraría como un ingreso en el estado de resultados. Entonces, tampoco contarlo en el estado de resultados y hacer visible que estás haciendo esa corrección. Entonces, por ejemplo, y de nuevo, si tengo una actualización de activo fijo, lo que hago es obviar eso en el balance general y restarlo de mi utilidad neta en el estado de resultados. Entonces, el manejo de cualquier cuenta no monetaria, si mañana nos hacen actualizar por cualquier cosa o nos hacen aparecer contablemente alguna otra cuenta no monetaria, va a ser exactamente el mismo tratamiento, ¿sí? Entonces, esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque si ustedes no hicieran, por ejemplo, si ustedes tomarían en cuenta los diferenciales de la depreciación acumulada y no le sumarían de vuelta la depreciación a la utilidad neta, el flujo de caja les seguiría cuadrando. Entonces, esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque que te cuadre no es una condición suficiente para saber que has hecho algo bien. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Entonces, que el flujo de caja te cuadre, ¿sí? Está bien, pero no es suficiente para decir que has hecho bien las cosas, sino que tenemos que pasar por una revisión de la depuración de cuentas no monetarias. Entonces, ¿cuál es la idea? Si tengo cuentas no monetarias dentro de mi balance, las tengo que hacer desaparecer igual en el estado de resultados, pero las tengo que hacer desaparecer de ambos lados. Si las hago desaparecer de un solo lado, no me va a cuadrar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las tenemos que hacer desaparecer de todo lado. Entonces, vamos a ir al caso de IRSI. ¿Perdón? ¿Alguna pregunta, Raquel? No, error de dedo quizás. Bien. Entonces, vamos a ver el caso DIRS, que es el que les estoy presentando acá. Me dice, se le pide determinar el flujo de caja de la forma resumida y la completa, juntando los ajustes y finalmente el análisis de actividades generadoras y consumidoras de recursos. Entonces, eso es lo que nos piden y voy a ir directamente al caso AITB, el caso DIRS AITB. ¿Ok? Este caso es muy parecido al casito del ejemplo del compendio, ¿no? Pero este contiene esta cuenta no monetaria que me gustaría verla con ustedes. Bien, entonces vamos a ver algunas cuestiones. No tengo activos circulantes, disponibilidad, realizables, activo fijo, cuentas por cobrar. Y acá obviamente tengo un activo fijo neto. Obviamente tengo que hacer un ajuste por activo fijo, ¿sí? Del otro lado, voy a tener seguramente capital social y acá me informan sobre algunos ajustes. Me dice que hay ajustes en la cuenta de activo y ajustes en la cuenta de patrimonio y hay un neto de ajustes. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Qué nos dice la normativa respecto al AITB? Me dice que el AITB debe ser ajustado a todas las cuentas no monetarias. Por ejemplo, el activo fijo, ¿no? Entonces, ¿por qué yo hago este ajuste? Para reflejar el valor verdadero tomando en cuenta la inflación. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo, no sé, pues un terreno, ese terreno se va a apreciar por el único hecho de que ha habido inflación en un país. Si ha habido una inflación de 5% y el terreno te ha costado 100,000, ahora va a ser reflejado el valor como 105,000.
¿Estamos de acuerdo? No es de que alguien te ha ingresado 5,000, ¿no? Entonces, ¿qué cuentas se actualizan? Básicamente, se actualiza el activo fijo. En algunos casos, dependiendo la rotación de los inventarios, se va también a actualizar el tema de inventarios. En muy pocos casos vamos a tener cuentas no monetarias del pasivo. Y las cuentas del patrimonio sí se actualizan. ¿Cuáles son las cuentas que se actualizan? Se va a actualizar el capital social, se va a actualizar reservas, se va a actualizar resultados acumulados, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú actualizas cuentas del lado del activo, eso representa un ingreso para ti que va a ir al estado de resultados, ¿sí? Y en el estado de resultados seguramente vamos a tener la actualización por acá, otros ingresos no operacionales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando actualizas activos es ingreso, cuando actualizas pasivos o patrimonio es un gasto. Entonces, el efecto va a ser el neto entre ellos. Entonces, acá me está diciendo, hey, Juan José, hay acá ajustes por activo para el 2011 de 132 y el 2012 de 123 y cuentas del patrimonio de 101 y de 111. Entonces, este viene a ser un ingreso, la cuenta de abajo viene a ser un gasto. Entonces, el neto es un ingreso que simplemente es la diferencia que seguramente va a estar en el estado de resultados. Entonces, la diferencia va a ser un ingreso de 31 para el 2011 y un ingreso de 12 para el 2012. Seguramente tenemos esas cuentas acá, como pueden ver, ¿no? Entonces, estos ingresos no operacionales corresponden al AITB y son ingresos mentirosos, ¿no es cierto? O sea, no es que me ha ingresado plata de verdad. Entonces, tenemos que ver cómo realizar este ajuste. Y en realidad es sumamente fácil, ¿sí? Vamos a hacer exactamente los mismos pasos que habíamos hecho antes y vamos a incluir esto dentro de mi ajuste de dividendos y dentro de mi ajuste de activo fijo. Entonces, es un pasito intermedio que ni cuenta se van a dar, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Lo primero que tengo que hacer para hacer mis flujos de caja, en este caso yo voy a hacer el resumido, ¿sí? Y vamos a hacer también el completo. Entonces, vamos a ver, el activo cuadra, ¿sí? Entonces ya está referenciado, voy a ver mis formulitas, todo perfecto, y parece que cuadra con mi pasivo y patrimonio. No sé si todos pueden ver, ¿sí? Comprobamos que el activo es igual al pasivo más al patrimonio. Entonces, siempre revisamos eso, porque si no, alguna vez me ha pasado que he estado 3 días rompiéndome la cabeza porque no me cuadraba un flujo y he descubierto que el que no cuadraba era el balance, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es chequear eso. Lo segundo que hacemos es decir, ¿necesitamos algún ajuste? Activo fijo. Este es un activo fijo neto. ¿Por qué? Porque no encuentro las depreciaciones acumuladas acá. Entonces, sí necesito hacer un ajuste. ¿Cuándo no necesito hacer un ajuste? Cuando este fuese un activo fijo bruto y tuviese las depreciaciones acumuladas expuestas en el balance. Entonces, necesito hacer un ajuste de activo fijo. Entonces, lo que vamos a hacer acá es hacer mi ajuste de activo fijo, ¿sí? Y vamos a ver algunas cosas. El activo fijo neto real. ¿Cuánto realmente tengo? Y lo que voy a hacer es simplemente copiar el activo fijo real de cada una de las gestiones. Esto lo saco del balance. ¿Sí? ¿Todo el mundo de acuerdo con esto? La depreciación de la gestión, la voy a subir acá arriba un ratito. La depreciación de la gestión la saco del estado de resultados. Está acá. Y acá hay que tener cuidado, ¿no? Toda la depreciación debería estar acá. Entonces, si por exposición tengo depreciación metida en el costo de ventas, la tengo que sacar hacia abajo, hacia gastos operativos, ¿sí? Entonces, toda la depreciación debería estar acá. Y acá vamos a poner una cuestión, que es el ajuste por AITB, por ajuste de inflación y tendencia de bienes. ¿Y de dónde saco esto? De la información que me da el caso, ¿no es cierto? Entonces, me da el ajuste de activos y me dice que los activos han sido ajustados por estos valores. ¿Qué quiere decir? Que mi activo ha subido por un tema de inflación el 2011 en 132 y el 2012 en 123. Entonces, ahora me hago la misma pregunta que me hacía antes. Si este es el 2010, este es el 2011 y este es el 2012, si yo agarro y digo,
Si yo no hubiera invertido nada en activo fijo del 2010 al 2011, ¿cuánto debería tener? Lo que tenía el 2010 menos lo que se ha depreciado el 2011, más lo que se ha actualizado el 2011. Eso es lo que yo debería tener. Debería tener 10.158. Tengo 18.707. Entonces, ¿cuánto es mi inversión? Mi inversión va a ser la diferencia entre estos dos números. Entonces, simplemente lo que estoy haciendo es agarrar y decir, ¿cuánto debería tener si no hubiera puesto un solo boliviano en inversión en activo fijo? Lo que tenía el 2010, menos lo que se ha depreciado el 2011, más lo que se ha actualizado el 2011. Y eso en esencia es lo que debería tener. Y eso me sale 10.158, pero en realidad en mi balance veo que tengo 18.707. Entonces la diferencia es la inversión que se ha realizado en compras de nuevos activos. ¿Sí? Siguiente año, ¿cuánto debería tener si no hubiera puesto un solo boliviano en activo fijo? Lo que realmente tenía el 2011, menos lo que se ha depreciado el 2012, más lo que se ha actualizado el 2012. Debería tener 15.000, tengo 27.000. ¿Qué quiere decir? Que ha habido una inversión de 11.990. Y listo, con eso ya está. Ahora, tengo que hacer mi análisis de dividendos. Ese lo tengo que hacer siempre, ¿no? Bien, entonces acá tengo la habíamos llamado nosotros la utilidad super acumulada. Acá voy a abrir una cosa más. Esta utilidad super acumulada real. Acá vamos a poner el ajuste por AITB y la utilidad super acumulada teórica y vamos a determinar los dividendos. Entonces, la utilidad superacumulada real no es nada más que la suma de todo, ¿sí? Como vamos a ver en este caso, ya está todo sumado. Entonces, acá no sé cuánto es ajuste, no sé cuánto es nada. Todo ya está metido en la misma bolsa. ¿Sí? Perfecto. Entonces, voy a copiar esa cuenta para los 3 años. Es lo que realmente está en mi balance, en la parte del patrimonio. Ahora, yo tengo información de que el patrimonio se ha actualizado y voy a copiar la actualización de cada uno de esos años. Entonces, el patrimonio se ha incrementado 101 el año 2011 y 111 el año 2012. Entonces, al igual que hacíamos en los anteriores casos, lo que nos vamos a preguntar es, si yo no hubiera puesto o si yo no hubiera repartido ni un boliviano en dividendos, ¿cuánto debería tener en estas cuentas? Si no hubiera repartido nada, debería tener lo que había antes, ¿cierto? Más la utilidad neta, más el ajuste por AITB. Eso es lo que debería tener. Debería tener 5.869. Realmente tengo 1.211. Entonces se ha repartido dividendos por la diferencia. 4.658. Para el siguiente año, ¿cuánto debería tener en el patrimonio si no hubiera repartido ni un boliviano en dividendos? Lo que había realmente el 2011, más la utilidad neta del 2012, más la actualización. Es lo que debería haber. Debería haber 1.500, hay 1.300. Entonces, la diferencia son dividendos. Y listo. Con esto, lo que estamos haciendo es quitar el AITB del balance. ¿Lo hemos quitado del estado de resultados? Aún no. Entonces, tenemos que hacer eso paso siguiente. ¿Sí? Entonces, el flujo de caja vamos a tener el cortito, ¿cierto? Entonces, el flujo de caja era utilidad neta más depreciación menos cambios en activo, va. Vamos a crear una nueva cuentita y vamos a poner acá. Más menos el ajuste neto de AITB. Si es positivo, restar.
y si es negativo, sumar. Entonces, en este caso, ¿está como positivo este 31 o como negativo en el estado de resultados? ¿Está sumando o está restando? Está sumando, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer si la utilidad neta ha sido afectada por esto, porque se le ha sumado? ¿Qué tengo que hacer para corregir? Restar. ¿Se entiende? Si en cambio este AITB fuese negativo, tendría que sumar. Tengo que hacer exactamente lo contrario que he hecho en el estado de resultados. ¿Para qué? Para corregir mi estado de resultados. Igual que la depreciación. La depreciación le hemos restado, entonces, ¿qué hacemos? Le sumamos, ¿no? Para devolverle. ¿Sí? Entonces, eso es exactamente lo que vamos a hacer. Entonces, empezamos con nuestro flujo de... perdón, tenemos que hacer los cambios, ¿no? Primero, antes. Entonces, vamos a tener dos gestiones y acá vamos a tener los cambios. Y en los cambios vamos a decir esta gestión menos esto y voy a generar todos los cambios. Y decimos cuál entra y cuál no. Activos, no. Subtotal, no. Activos circulantes, no. Disponibilidades, no, porque es lo que queremos calcular. Realizables, sí. Activo exigible, no, porque es un subtotal. Este sí. Activo no circulante, no. Activo fijo, sí, pero no la diferencia, sino lo que he calculado en mi ajuste. Entonces lo borro y le pongo lo que he calculado en mi ajuste. Pasivos no, pasivo circulante no, pasivo exigible no, este sí, este no por subtotales, patrimonio no, capital social sí y este no porque con eso empezamos. Y lo que vamos a hacer ahora es tener las sumas de todos los cambios en activo, las sumas de todos los cambios en pasivo, y las sumas de todos los cambios en patrimonio. Y lo único que voy a hacer es jalar para el año 2. Bien, y ahora ya puedo hacer mis cálculos. El flujo de caja. Utilidad neta sale del estado de resultados. Más depreciaciones, también del estado de resultados. Más menos el ajuste. Entonces, si en el estado de resultados ha sumado ese ajuste, ahora tenemos que restar. Entonces entra con menos el ajuste. Menos cambios en activo. Menos cambios en activo. Más cambios en pasivo. Más cambios en patrimonio. Menos dividendos, que lo hemos calculado acá. Y la suma de todo esto debería ser entonces mi flujo de caja. Mis disponibilidades iniciales vienen del balance. ¿Sí? Y mi caja final va a ser entonces esto más esto, 8,954. Mis disponibilidades reales son estas y por ende el control, vamos a ver si cuadra, y mi flujo cuadra a la perfección. Y listo. Es así como ignoro los efectos de una cuenta no monetaria. Entonces, lo que hago es simplemente copiar y mi flujo nuevamente funciona. Entonces, ahí ya tengo mi flujo de caja. Ahora, lo que voy a hacer es, bueno, voy a borrar estas cositas, ¿sí? Es hacer el flujo de caja completo, ¿sí? Y vamos a ver si esto funciona. ¿Cómo hacíamos? Básicamente pintábamos en verde ciertas cuentas, en amarillo otras, en rojo otras. Solamente las que tienen cambio. Entonces, inventario es verde, cuentas por cobrar verde, activo fijo es amarillo, obligaciones bancarias es rojo, cuentas por pagar está en verde, que es operativo, préstamos bancarios de largo plazo en rojo, es una decisión de financiamiento,
Capital social es financiamiento. ¿Sí? Y acá tengo que tener cuidado. Gastos financieros van a ser en rojo y este AITB es un ajuste que tengo que hacer, que es un ajuste operacional. Entonces, mi flujo de caja va a empezar con mi utilidad neta ajustada, que es más otros ingresos menos otros gastos, ¿no ve? Entonces, acá ya estoy haciendo el ajuste por esos otros ingresos de la ITB. Entonces, va a ser la utilidad neta. Ay, perdón, es mi flujo del 2011. Entonces, voy a tener la utilidad neta más otros gastos financieros menos mi AITB. Más depreciación. Está acá. Y ahora vienen todas las cuentas que están en verde. Ya lo hemos corregido ese en verde. Y acá veo cuáles son activos. Realizables es activo, entonces entra con signo negativo, porque todos los cambios en activo tienen signo negativo. Entonces, inventarios con signo negativo, cuentas por cobrar con signo negativo, ¿sí? Cuentas por pagar con signo positivo, porque es pasivo. ¿Listo? En el componente financiero vamos a incluir todas las cuentas en rojo. Va a ser esta y esta seguramente. Y todos son pasivos. Entonces entra con más obligaciones bancarias, el cambio, préstamos bancarios de largo plazo, pongo el cambio, capital social, pongo el cambio, en este caso no ha habido cambio, y la cuenta del estado de resultados entra con su signo. Entonces tiene que ser, como es gasto financiero, tiene que ser menos esto. Finalmente, tengo la cuenta de inversión y el componente de inversión es únicamente el activo fijo, que tengo que poner el valor que ha salido como resultado de nuestro ajuste. Y el valor que ha salido como es activo entra con menos. Es este valor. Y voy a totalizar ahora. Esto va a ser la suma del operativo. Esta es la suma del financiero. Y esta es la suma del de inversión. El total del flujo es operativo más financiamiento más inversión. Mi caja inicial proviene del balance, 3.054. Mi caja final, 13.612. Y aquí vamos a poner un control y vamos a ver que no nos cuadra. Y quiero saber por qué no nos cuadra. Entonces mi caja final debería ser esto, pero es esto de acá. Entonces, si ustedes se fijan, este es un error muy común. ¿Dónde está la cuenta de dividendos? ¿No debería estar en financiamiento? Nos hemos olvidado completamente de la cuenta de dividendos. La cuenta de dividendos debería ser negativo y el resultado de mi ajuste por dividendos. Hago que mi subtotal lo incluya y con eso el flujo de caja está perfectamente cuadrado. Si yo copio esto, me va a dar los resultados precisos y si le quito los colores, vamos a tener esto, ¿sí? Y listo. Es así como voy a hacer mi manejo de otras cuentas no monetarias, ¿sí? Noten, por favor, que
¿Qué hemos hecho? Acá en la utilidad neta hemos sumado intereses y hemos restado otros ingresos, pero luego hemos restado de nuevo intereses, pero ya no le hemos sumado de nuevo otros ingresos, entonces con eso lo hemos hecho desaparecer otros ingresos. ¿Cachan? ¿Por qué? Porque no tenía que estar, porque eran no monetarios, ¿cierto? Entonces, lo que hemos hecho es ajustar en el lado del activo, acá, y quitar el efecto de la ITB. Acá lo que hemos hecho es ajustar en el lado del patrimonio y quitar el efecto de la ITB. Y finalmente, ajustar el estado de resultados y quitar el efecto de la ITB a través de esta cuenta. Nada más. Entonces, las cuentas no monetarias no deben ser tomadas en cuenta como ingresos o egresos reales. ¿Por qué? Porque no lo son. Por definición, ¿sí? Ahora, voy a querer que me hagan, por favor, el análisis de este casito. Claudia, no sé si me ayudas. ¿Qué opinas de esta empresa? ¿Está bien? ¿Está mal? Acá ya tenemos el flujo de caja extenso, digamos. Entonces, sí lo podríamos analizar, por favor. ¿Qué opinas? Bueno, empezamos con la primera gestión, por ejemplo, se tiene los 5.700. Podría considerarse que es positivo. Es bueno, ¿no? En comparación a la siguiente gestión. Enfocábamos primero en este rubro. A pesar de que han pagado dividendos. Se te escucha medio entrecortado, Claudia. A ver, hasta que arregle Claudia. Susi, quizás, Claudia nos dice que el 2011 ha estado mejor que el 2012. ¿Sí? No sé si puede complementar un poquito el análisis. Observando las cuentas, si, como mencionaba Claudia, si bien han entregado dividendos, me llama la atención, bueno, no sé, tal vez me estoy equivocando, la cantidad de dividendos entregada en la gestión 2012. Muy Si poquito. estaríamos bien, deberían haber entregado un monto mayor, ¿no? Ya. A ver, la empresa está bien, la empresa está en ascenso, la empresa está en decaída. A ver, operativamente, a ver, nos iremos en general. ¿Cómo yo analizaría esto? ¿Sí? Yo diría, ok, los flujos son positivos en ambos años, que no necesariamente es algo bueno. Toda la plata puede haber provenido de deuda, por ejemplo, ¿no? Entonces, inicialmente parece que bien, pero me preocupa que el flujo vaya decayendo, o sea, que el flujo esté en descenso, no en ascenso. Entonces, ahora vamos a desglosar. Operativamente, ¿cómo estamos? Estamos positivos, pero también en descenso. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Me estoy quedando obsoleto? ¿Sí? Vamos a ver, mi utilidad neta está realmente mal. Está cayendo durísimo, ¿no? O sea, ha caído al 20% de lo que era mi utilidad neta. Entonces, ningún socio va a estar contento con esto. Si bien mi depreciación ha subido y no es un gasto real, me preocupa mucho esto. Entonces, habría que ver qué ha pasado, ¿no? Entonces, si nos vamos al estado de resultados, y esto les va a salir en un vertical o en un horizontal, fíjense, el ingreso por ventas ha subido, pero mi utilidad ha bajado. Entonces, hay de tres, ¿no es cierto? O soy peor produciendo y vendiendo, o soy peor administrando, o soy peor endeudándome. Hay esas tres posibilidades, no hay más. Vamos a ver. De 14 a 18 ha subido. De 30 a 37 ha subido esto. ¿Sí? Y eso hace que mi utilidad operativa haya bajado de 6 a 1. Entonces, ¿cuál es el problema? Si ustedes hacen un vertical, ¿cuánto representaba mi costo de ventas respecto a mis ventas? Un 28%. Y ahora representa un 32%. Y si yo quiero ver cuánto representan mis costos operacionales respecto a ventas,
representaban un 59 y ahora representan un 65. Entonces, parece que tengo serios problemas a la hora de producir y vender, ¿sí? Y también a la hora de administrar. O puede ser que, por ejemplo, yo esté en uno de estos países que están experimentando inflación. La inflación puede hacer que mi costo de materia prima se haya encarecido, mi costo laboral se haya encarecido, mi costo administrativo se haya encarecido, y yo no he tomado medidas para encarecer mi precio, para traspasar eso al cliente final. ¿Sí? Pero la verdad de las verdades es que tenemos serios problemas a la hora de producir y a la hora de administrar, ¿sí? En gastos financieros también tenemos un problemón, pero gigantesco. Mis gastos financieros, que representaban antes ni siquiera un 1%, ahora representa un 2.5% de mis ventas. Es un montón. Básicamente se está llevando todo lo poquito que me quedaba de utilidad operativa. Entonces eso quiere decir que me he endeudado mucho. Vamos a ver si me he endeudado. Pasivos, básicamente en 3 años he triplicado mis pasivos y en 3 años igual he triplicado mis activos. O sea, a ver, un cachito. Estoy creciendo como empresa. Tengo más activos, pero está declinando mi utilidad neta. No tiene ningún sentido. Y si me voy a mi flujo, voy a poder ver que el componente de inversión en efecto es tremendamente grande. Y esta inversión se está financiando, ¿sí? Con las utilidades operativas, pero se está financiando también y de gran manera con préstamos. Entonces, la operación está en declive y yo me presto más, generando más gastos y generando más inversiones de una operación que esté en declive. Ah, y mejor todavía, ¿sí? Para coronar, reparto dividendos. ¿Sí? Lo que yo haría es, primero, detener todos los planes de inversión. Aquí no se invierte más. Es más, tal vez hayan planes de desinvertir. Quiero observar cuáles son los planes de inversión que realmente se tienen y si realmente se van a ir cumpliendo. Segundo, estos planes de inversión se están haciendo cargo de la eficiencia del uso de mis activos, porque cada vez estoy generando menos utilidad con más activos. Esa no es la idea. La idea es generar más utilidad con menos activos. Entonces, mi principal problema es operativo ahorita. Tengo que ver que la maquinita que produce y vende funcione bien, antes de estar pensando en hacer maquinitas más grandes. Tengo que ver que mi maquinita chiquitita funcione bien. Una vez que funcione bien, tengo conocimiento, puedo ampliar. Entonces, en primer lugar, tengo que arreglar operativamente. En segundo lugar, voy a parar toda inversión, ¿sí? Es más, voy a desinvertir, es lo que yo haría. ¿Por qué? Porque estas inversiones han sido malas inversiones, han resultado en malos resultados. Entonces, desinvierto, vendo todos los activos que he comprado. ¿Qué hago con el dinero que me ingresa con la venta de esos activos? Pago la deuda. ¿Sí? Entonces, hay veces donde tú como empresa tienes que volver a tus raíces y achicarte nomás, ¿no es cierto? Entonces, si es necesario, vendes los activos, pagas tu endeudamiento, bajas tus intereses, enfocas tu esfuerzo en hacer que la maquinita chiquita funcione como relojito suizo y ya después podemos ver otros planes de expansión, porque claramente este plan de expansión lo único que ha hecho es incrementar activos improductivos, disminuir mi utilidad neta, incrementar mis pasivos, incrementar mis gastos a través de intereses. ¿Sí? Y definitivamente cortaría todo pago de dividendos. ¿Sí? Eso es lo que yo haría con esta empresa. No sé qué les parece. Yo tengo otra percepción. Javi, dime. Si podrías ir, por favor, al estado de resultados y un poquito voy a hacer énfasis en el comentario que hiciste con el tema de expansión. Ahí me llama en primer lugar la atención que hayan distribuido dividendos de 4,000, de 8,000 a 11,000, ¿no? No recuerdo bien el monto. Uh-huh. Entonces, se supone que
si estás distribuyendo dividendos, la empresa está fortalecida de alguna manera. Y si tienes más gastos de mercadeo y otros administrativos que dice ahí, se entendería de que el 2010 y el 2011 la empresa ya se ha consolidado en cierto sector del mercado, y el 2012 han apostado a expandir el mercado. Entonces han apostado en más gastos de marketing, alquileres de espacios, etcétera. Por Perdón, esa si te razón, fijas, las inversiones ya empezaron el 2011, ¿no? sí, 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 Ya. sí. Ujú. Entonces, y también el 2011 también comenzaron a la repartición de dividendos. Entonces, como que es alentador, digamos, esos resultados, y habría que, no sé, si tuviésemos un ejercicio del 2013 donde todo se va hacia abajo, ya realmente tendríamos un resultado más tangible, si vale el término, si la inversión del 2011 y del 2012 sí tuvo su resultado. Yo creo que esa medida podríamos haberla visto el 2013, dependiendo de los números que se hubiesen puesto en el ejemplo. No sé, esa es mi percepción, ¿no? Ujú. En la apuesta del mercado y fortalecimiento Pero ya de un no, mercado, de un ¿no crees sector del mercado. con 2 añitos que ya deberíamos haber visto algo en la utilidad neta del 2012? Se ve, no tienes una utilidad alta porque has invertido, porque has gastado en no, Javier. no tienes la utilidad que esperabas, pero se ve una utilidad interesante, y es más, has distribuido tus dividendos. Entonces, ¿por qué distribuyes dividendos si tu utilidad está bajando? O sea, es que entonces hay una expectativa de que el 2013 vas a remontar y tienes la posibilidad de recuperar esos dividendos, de ganar más dinero, con la expansión ya se va a fortalecer un poco más, etcétera. Yo la veo de esa manera. Es que, a ver, esto por ejemplo, nosotros vemos en Fin3, ¿no? En Fin3 vemos fusiones y adquisiciones. Muchas veces las empresas grandes tienden a hacer ofertas hostiles de empresas chiquitas. Las empresas chiquitas no se pueden defender y sus únicos mecanismos de defensa es autodañarse. ¿Qué hacen para autodañarse y ya no ser atractivas para la compra? Es endeudarse y repartir dividendos, ¿no? Entonces, acá, este 197 es antes de repartir dividendos. O sea, los señores se han llevado de 197, 126 en dividendos, ¿no es cierto? De 4.355 se han repartido 4.658. Entonces, hay una desproporción acá, ¿no? O sea, entiendo lo que me dices, parece ser alentador, estoy invirtiendo más, estoy repartiendo dividendos, pero también podría ser de que la empresa está realmente afectada. Lucio, ¿quieres opinar al respecto? Gracias. Justo iba a decir eso, lo que usted dijo. He visto casos, he leído casos donde empresas que quieren ser absorbidas por empresas mucho más grandes, lo que hacen es endeudarse y distribuir dividendos, ¿no? Para hacerse menos atractiva para la compra y poder todavía subsistir un tiempo más en el mercado, ¿no? Independientemente. Y ahora otro aspecto que también es importante que no lo había visto hasta que usted lo había mencionado, es el tema de la devaluación y la inflación, ¿no? Que sí puede ser un factor por el cual se han hecho estas inversiones y se han repartido dividendos porque tal vez querían retener a Tener los plata en mano, accionistas, como claro. plan de querían retener o directamente poder hacerle frente ya como accionista a lo que se estaba viniendo, ¿no? Es por eso que en el siguiente año la repartición de dividendos es mucho menor, o sea, esa vez es diametralmente menor, porque tal vez ya están entrando en un proceso de adaptabilidad o están incluso ya viendo algún plan a largo plazo, Mm. ¿no? Es lo que quería decir. Yo he visto, gracias Lucio, yo he visto, por ejemplo, por lo menos unos 10 casos de empresas venezolanas y argentinas que te muestran exactamente este esquema, 1 o 2 gestiones antes de terminar quebrando.
¿sí? Se reparten dividendos para no tener suficiente para los acreedores, hacen ciertos movimientos que son, digamos, no muy éticos, ¿no? Pero para que los accionistas salgan mejor parados, ¿no? Ante una quiebra inminente, ¿no? Por ejemplo. Entonces, puede pasar muchas cosas y obviamente lo que necesitaríamos acá sería un análisis del entorno para ver qué es lo que está sucediendo y un análisis un poquito más profundo de la empresa y seguramente notas explicativas, ¿no? Entonces, no deja de ser interesante y como les mencionaba, ¿no? Cada caso difiere del anterior. Voy a hacer una excepción con esta solución del caso y estas se las voy a pasar enterita. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el tema de AITB, porque, ¿sí? Entonces, no hay problema, la vuelven a subir tal como está, mejor si la rehacen, ¿sí? Pero es para que ustedes puedan tener un completo de esto, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, lo que vamos a hacer es irnos a la sesión 10 y en la sesión 10 tenemos algo que se llama 3 casos finales. ¿Sí? Vamos a abrir el Excel de esto de 3 casos finales. Y vamos a ver que tengo estos casitos. ¿Sí? Estos casitos han sido muy amablemente cedidos por mi colega y excelente amigo Mauricio Moscoso. No son de mi autoría, entonces tengo que citar la fuente. Pero sí, o sea, muy amablemente me los ha cedido para este curso. Tengo el caso de Electronics, tengo el caso de Z, ¿sí? Y tengo el caso de Frutal. ¿Ok? Yo voy a resolver 2 de estos casos. Necesito que en los próximos 9, 10 minutos, que les voy a dar como un break, decidan qué casos quieren que resuelva. Mucha gente cree que porque hay muchas gestiones es el más largo y que el profe resuelva, ¿no ve? En realidad haces un flujo y jalas, entonces realmente no es así. Entonces, escojan bien los casos que quieran que resuelva y con mucho gusto los vamos a resolver. Vamos a hacer uno completito y vamos a hacer uno cortito, ¿sí? O sea, con el flujo corto para mostrarles que sí cuadra y el tercero ya se queda como tarea. ¿Ok? Entonces, eso. Nos vemos a las 8:02. Aprovechen para tomarse un cafecito, porfa. ¿Sí? 8:02, volvemos. Bien, entonces, ¿han decidido cuál quieren que hagamos ahora? Vamos a hacer el completo. ¿Alguien? Uno de los casos podría ser frutal, disculpe. Claro, hagamos el completo de Frutal, ¿les parece? ¿Sí? Bien, empezamos. Lo primero que tenemos que hacer es verificar que todas mis celdas estén referenciadas con fórmulas. Parece que todo está referenciado. Y lo que tenemos que hacer ahora es verificar que exista un control y que nos cuadre el balance, ¿sí? Lo segundo que tenemos que hacer es revisar nuestros ajustes. Sabemos que sí o sí tenemos que hacer el ajuste por dividendos. Perdón, tengo algo en el chat, el ejemplo del Frutal, ahí está. Y vemos que tengo el activo fijo, pero que en ningún lado, y tengo el detallado además, ¿no? Pero que en ningún lado tengo la depreciación acumulada. ¿Eso qué quiere decir? Que es neto, entonces voy a necesitar hacer el ajuste. Entonces, lo primero que hago son mis 2 ajustes, mi ajuste por dividendos y mi ajuste por activo fijo. Vamos a hacer el ajuste por dividendos, ¿sí? La utilidad superacumulada real va a ser la suma de las 3, si es que tengo. Tengo utilidades retenidas y tengo reservas, entonces tengo 2 cuentas en este caso que provienen del estado de resultados. Y esas las voy a copiar la suma, que es la cuenta real, lo que realmente está en el balance. Y veo la teórica. Si yo no hubiera repartido dividendos ni hecho más aportes, ¿cuánto debería tener? Lo que tenía el año pasado más la utilidad neta. Debería tener 224
tengo 402. Entonces he tenido un dividendo negativo, o sea, les he pedido aportes a los socios. Para el siguiente año, ¿cuánto debería tener? Lo que realmente tenía más la utilidad neta. En este caso debería tener 519, tengo 491, entonces han habido dividendos de 28,000. Y en el tercer caso debería tener 491 más la utilidad neta. Debería tener 603, tengo 546. Eso quiere decir que he repartido dividendos por 57,015. Paso a hacer los ajustes del activo neto real. El activo neto real proviene del activo fijo, ¿sí? Y voy a tomar este, ¿no? ¿Para qué voy a sumar si ya me lo han sumado? Entonces ya está acá. Si se fijan, este 178 suma todos mis activos fijos, ¿no? Entonces está bien. Y lo que voy a hacer es jalar esto para todos los años. Y ahora digo, si yo no hubiera invertido en activo fijo, ¿cuánto debería tener? ¿Sí? Lo que tenía antes menos lo que se ha depreciado. Debería tener 76, tengo 249. Eso quiere decir que ha existido una inversión del diferencial, 173,400. Para el siguiente año, ¿cuánto debería tener? Lo que realmente había menos la depreciación de este año. Debería tener 122, hay 311. Ha habido una inversión de 188,700. Para el tercer año, lo que realmente había, menos la depreciación, debería haber 158 y 280. Entonces, esta es una empresa que va invirtiendo fuertes sumas de dinero todos los años, ¿sí? Pero, de nuevo, esto agarra nuestros ojos en la interpretación. La utilidad no está subiendo, pese a que tengo más y más y más inversiones. Nuevamente puede ser que estoy haciendo malas inversiones, ¿sí? Entonces puede pasar. Lo único que tienes que hacer es desinvertir y pagar tu deuda, porque usualmente esto viene acompañado de deuda, ¿no? Bien, ya tenemos entonces nuestros dos ajustes y lo que hago ahora es el tema de cambios. Entonces tengo tengo 4 balances, voy a tener 3 flujos. Y voy a hacer el cambio para el primer año y lo aplico a todo el balance. Y voy viendo qué cuentas entran y qué cuentas no. Subtotal, subtotal, esto es lo que quiero calcular. Esto sí, esto es un subtotal, esto sí, esto sí, esto sí. Subtotal, activo fijo, lo he calculado en mis ajustes, entonces no y nada de lo que interviene en activo fijo. Todito, chao. Y aquí voy a poner el valor que he calculado en mi ajuste de activo fijo. Y acá está la inversión. Entonces voy a poner esa inversión. Perfecto. Activo intangible sí, otros activos sí. Pasivos no por subtotal, 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 sí, 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 sí. Provisiones también. Todo bien. Pasivos no circulantes, subtotal, subtotal. Este sí, este sí, este sí. Patrimonio es un subtotal, capital social sí. Y estas dos provienen de utilidades. Y lo que hago ahora es simplemente hacer mi flujo cortito. Y en mi flujo cortito necesito la suma de todo mi activo. Necesito la suma de todo mi pasivo. Que parece que se han compensado. Y necesito la suma de todo mi patrimonio. Y listo. Y lo que hago ahora es jalar. Para las próximas 2 gestiones. Y listo. Para mi flujo corto, voy a empezar con... Ahí TV no tengo, ¿no es cierto? Entonces esto va a ser 0, 0, 0, 0. Utilidad neta. Empezamos. La saco del estado de resultados.
Depreciación. La saco de acá. Bueno, voy a hacer primero solo el año 2011, ¿ya? Ahí te ve, no hay menos cambios en activos. Hago caso al signo, ¿no? Menos cambios en activo, más cambios en pasivo, hago caso al signo, más cambios en patrimonio, menos dividendos que lo he sacado acá. Entonces, el menos con el menos se va a volver más. Eso quiere decir que se pedía aportes, ¿no? El flujo de caja no va a ser nada más que la suma de todos ellos. Mis disponibilidades iniciales provienen del balance. Mis disponibilidades finales van a ser la suma de estos dos. Y voy a controlar que cuadre esto menos esto, debería ser 0. Cuadra a la perfección mi flujo. Y lo que voy a hacer ahora es ver que cuadre. Y me cuadran mis 3 flujos. Entonces acá ya puedo hacer un esbozo de, pucha, qué ha sucedido, qué está pasando por acá, ¿no es cierto? Pero me conviene más hacer eso en un flujo de caja un poquito más detallado. Entonces, para eso voy a hacer el flujo de caja detallado. Listen, perdón, una consulta. Y En el estado de resultados veo que tenemos amortización. ¿No es el mismo tratamiento que una depreciación? Esa era mi duda. Licenciado. en realidad, sí, si es que son cuentas no monetarias, debería ser, ¿no es cierto? Pero en este caso vemos que van a ser, por ejemplo, cuentas por cobrar, porque es amortizaciones y castigos, que seguramente se han ido a incobrables, ¿no es cierto? Entonces, dinero con el que contabas que de verdad no va a entrar. Entonces, en este caso no, pero tienes razón, podría ser una amortización con lo que tendrías que igualar al tratamiento de la depreciación. ¿Cuándo sabes esto? Sabes cuando tienes, por ejemplo, activos intangibles que en vez de depreciarse, se amortizan. ¿Sí? En este caso está bien y son salidas reales. Va a depender de las notas explicativas y de la naturaleza de la cuenta, pero sí tienes razón y es muy bueno. Gracias, Rocío. ¿Sí? Gracias. Entonces acá tengo el componente operativo. De inversión. Componente de financiamiento. El flujo de caja total. Disponibilidades iniciales. Disponibilidades finales. Y una cuentita de control para ver de qué hayamos hecho bien. ¿Qué hacemos ahora? Ya sabemos que los flujos nos cuadran, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer ahora es las cuentas que tienen cambios, clasificarlas. Entonces, realizables va a ser operativa. Estas dos cuentitas van a ser operativas y el activo diferido a corto plazo van a ser operativas estas 3. El activo fijo es una cuenta de inversión. Activo intangible y otros activos también van a ser inversión. Obligaciones bancarias va a ser financiamiento. Estas 3 van a ser seguramente operativas. Provisiones son operativas. Préstamos bancarios es financiamiento. Leasing, acá podríamos discutir horas, ¿sí? Usualmente y a nivel contable se lo maneja como operativo, financieramente es una decisión de financiamiento. Previsiones va a ser operativo. Capital social es financiamiento y no nos olvidamos de una exposición adecuada. Y estas dos vamos a asumir que son intereses ganados e intereses pagados, entonces son actividades operativas, perdón, de financiamiento. Entonces, lo que hago es tener mi utilidad neta
menos ingresos no operativos más gastos no operativos para tener una buena exposición, más depreciaciones. Y acá puedo empezar ya a trabajar. Utilidad neta, menos ingresos, más gastos. La depreciación, que la tengo por acá. Y el resto de cuentas en verde, que va a ser esta y esta. Montón de cuentas. Seguramente voy a tener que bajar todo esto, porque han sido más cuentas de las esperadas. Y ya, ahora tengo que tener cuidado con las cuentas de activo, porque esas tienen que entrar con negativo, ¿no? Realizables es negativo, es un activo. Entonces vamos con negativo esto. Cuentas por cobrar también es un activo, entra con negativo. Otros también es un activo, entra con negativo. En este caso no hay. Y activo diferido también es un activo, que en este caso tampoco hay. Cuentas por pagar es un pasivo, entra con positivo. Sueldos por pagar es un pasivo, entra con positivo. Impuestos por pagar es un pasivo, entra con positivo. Y provisiones es un pasivo y entra con positivo. Arrendamientos es un pasivo, entra con positivo. Previsiones es un pasivo y entra con positivo. Previsiones, perdón. Y listo. Ya tenemos nuestras cuentas acá. El componente operativo va a ser nada más que la suma. En el componente de inversión vamos a tener todos los que están en amarillo, ¿no? Amarillo, amarillo, amarillo. Son 3 cuentas. Todas son activo, entonces entran con negativo. Menos lo que tengo en activo fijo. Acá está. Activo intangible es menos. 0. Y otros activos es menos, porque también es un activo que se va a volver positivo. Esto va a ser la suma. Y mis componentes de financiamiento, que son las cuentitas que están en rojo. 1, 2, 3, y creo que tengo 2 más por acá, 4 y 5 para no olvidarme. Cabalito. Este es un pasivo, entonces el cambio entra con positivo. Bancarios a largo plazo es un pasivo, entra con positivo. Capital social es un patrimonio, entra con positivo. Y estas cuentas que provienen del estado de resultados van a ingresar con sus signos. Ingresos con más y gastos con menos. Esas conservan su signo. ¿Sí? ¿De qué me estoy olvidando? Para variar, dividendos. Es una cuenta que como no la hemos señalizado y no está ni en el balance ni en el estado de resultados, es bastante común que la olvidemos. Esto entra con negativo, proviene de nuestros ajustes. ¿Sí? Y acá voy a poner el total de mis actividades de financiamiento. Mi flujo de caja total va a ser esto, más esto, más esto. Mis disponibilidades iniciales provienen del balance. Y mis disponibilidades finales van a ser nada más que la suma de esto. Y mi control va a ser la caja menos lo que acabo de determinar. Y veo que tengo un cuadre perfecto.
Si replico el cálculo para el 2012, cuadra, y el 2013 cuadra. ¿Sí? Entonces, lo único que hago es quitarle los colorcitos, muy bolivianos estamos, rojo, amarillo y verde. Y lo que hago es ponerle los bordes y tengo mi flujo de caja listo para entregar. Y listo para ser interpretado. ¿Sí? Por cuestiones más de tiempo, mañana si gustan podemos ver la interpretación de esto. Sin embargo, esto se los dejo un poquito a ustedes y a su criterio que tienen que ver qué ha sucedido, ¿no? Un poquito ya hemos mencionado, hemos estado invirtiendo un montón, nos hemos estado endeudando este año, hemos pagado los otros 2 años, no parece estar mal y operativamente parece que nos está yendo bien, ¿sí? Sin embargo, mis utilidades no están subiendo de la misma cuantía que mis activos fijos. Entonces hay que ir analizando esto, ¿no? Bien, el primer año hemos pedido un aporte, seguramente con ese aporte hemos pagado mucho de la inversión y los segundos y bueno, segundo y tercer año hemos repartido dividendos, pero son bastante modestos a comparación del monto de endeudamiento, ¿sí? Entonces hemos pagado un montón de deuda, hemos pagado dividendos, andamos bien operativamente, hay que comentar esas cositas. No sé si hay alguna duda respecto a este caso. Si no, pasamos a la resolución cortita del próximo caso, el que ustedes me digan. Dice en una consulta, visto una cuenta de Revalúo, no sé si era en el estado de resultados, y ahí me surge la duda de que, ¿cómo lo considero si yo justo en un determinado año hago el revalúo y el revalúo normalmente aparece como cuenta de patrimonio? ¿Cómo se la consideraría de operación? Bueno, De en este caso financiación? está siendo considerada como una fuente de ingreso si es que actualizo mis inventarios, por ejemplo. Entonces, esta sería una cuenta no monetaria. Si está en el estado de resultados sumando, la vas a tener que restar y la vas a tener que restar de tus inventarios en el balance, igualito que en el AITB. Ahí ya listo. ¿Y se ¿Sí? aparece en el balance? No, es que si ajustas en el estado de resultados, debe aparecer en el balance. Entonces, en este caso, estamos hablando de almacenes. Si hubiera, por ejemplo, 100 acá, ¿eso qué quiere decir? Que tus almacenes están con 100 de más que proviene de una cuenta no monetaria. Entonces, tienes que hacer el mismo ajuste que hemos hecho por activo fijo con AITB, ¿no? Y decía, si no hubiera comprado, ¿cuánto hubiera sido? Entonces, tienes que como que quitar esos 100 de tu análisis. Tanto en el balance como en el estado de resultados. Igualito que hemos hecho para la ITB, para el activo fijo de Ay, la ITB. entonces el revalúo del activo fijo, igual que la ITV, lo voy a ir restando. ¿No? No lo tomas en cuenta ni en el balance ni en el estado de resultados. O sea, lo tienes que limpiar de las dos para tener un flujo correcto. Gracias. No, gracias a ti por la pregunta. ¿Cuál hacemos? Bueno, no quieren hacer ningún, son más para ustedes. Z, licenciado. ¿Cuál? ¿Z? Licenciado, por favor. Excelente. Hacemos el set, ¿sí? Vamos a hacer solamente el flujo corto por temas de tiempo y porque de verdad quiero que ustedes también puedan desarrollar la habilidad de hacer el largo, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Lo primero que hacemos es ver si nos cuadra. Está con formulitas, está todo con formulitas. Súper. Nos cuadra el balance. Nos cuadra el balance. Veo qué tipo de activo tengo. Activo fijo. No tengo depreciaciones. Misma historia. Tengo que hacer el ajuste. ¿Sí? Y tengo que hacer el ajuste de dividendos como siempre. Perfecto. Entonces, lo que voy a hacer son mis ajustes. Ajuste de activo fijo, el activo fijo neto real, la depreciación, el activo fijo neto teórico y el monto de inversión que tendría. Del otro lado tengo el ajuste por dividendos y acá voy a tener la utilidad super acumulada real,
la utilidad superacumulada teórica y los dividendos que se han podido repartir. Excelente. Entonces voy a poner los añitos para no estar huerfanitos en formato. Bien. Activo fijo real. Voy a mi balance. Pongo el activo fijo. La depreciación, esta proviene del estado de resultados. Entonces, si yo no hubiera invertido nada, ¿cuánto debería tener? Lo que tenía antes menos la depreciación. Debería tener 893, tengo 1.200.000. Entonces ha habido una inversión de la diferencia. Lo mismo. ¿Cuánto debería tener? Los 1.200 menos la depreciación. 1.207, hay 1.223. Ha habido una pequeña inversión. Lo mismo. Esto es lo que había, menos lo que se ha depreciado. Había una desinversión, hemos vendido activo fijo en este caso, y acá había 179 menos 31, debería haber 1.148, y hay 1.048, ha habido una desinversión de 99.000 bolivianos en activo fijo. La utilidad superacumulada real proviene de las cuentas del patrimonio. Entonces, tengo acá reservas más resultados acumulados más resultado del periodo, es lo que realmente tengo acá. Si yo no hubiera repartido dividendos, ¿cuánto debería tener? Lo que tenía antes más la utilidad de este periodo. Debería tener 682, tengo 609. ¿Qué quiere decir? Que ha habido dividendos de la diferencia. El 2012, lo que realmente tenía más la utilidad, debería tener 857, tengo 837. Nuevamente ha habido repartición de dividendos. 2013, lo que realmente había más la pérdida en este caso, debería haber 354, hay 265. Pese a haber pérdida, igualito han repartido y más dividendos todavía. Y el siguiente año, lo que realmente había más la pérdida, debería haber menos 112, hay menos 114. Todavía han seguido repartiendo más dividendos. Este es obviamente una empresa en problemas, ¿sí? Ustedes tendrán que analizar cuál es el origen del problema y eso lo van a hacer a través de flujos y un poquito de análisis de estados financieros. Una vez que tenemos esto, ponemos nuestro formatito, flujo de caja resumido. Y el flujo de caja resumido es muy sencillo. Utilidad neta más depreciación menos cambios en activo, más cambios en pasivo, más cambios en patrimonio, menos dividendos. Esto me da mi flujo de caja. Tengo disponibilidades iniciales. Tengo disponibilidades finales. Y puedo ir ya armando mi flujito. La utilidad neta la saco del estado de resultados. La depreciación la saco del estado de resultados. Y necesito los cambios que todavía no he hecho. Entonces voy, pongo cambios en el balance y veo todas las cuentitas. Aplico los cambios a todo mi balance, que en este caso tengo un plan de cuentas un poquito más extenso que los que hemos visto, pero está todo bien. Y acá veo cuáles sí, cuáles no. Entonces, subtotal es lo que quiero calcular. Este sí, subtotal, este sí, subtotal. Este es el único que voy a tomar, entonces no tomo estos y en vez del activo fijo voy a poner el monto que he calculado en mis ajustes. Intangibles sí, otros sí. Este es subtotal, este es subtotal, este es subtotal. Todas estas cuentitas sí, provisiones sí. Subtotal, sí, sí, sí. Patrimonio subtotal, capital social sí. Y estas tres no porque provienen del estado de resultados. Totalizo mis cambios en activo.
Totalizo mis cambios en pasivo. Y totalizo mis cambios en patrimonio. Y obviamente tengo que hacer esto para 4 gestiones, entonces voy a replicar esto para una gestión, 2, 3 y 4. Y voy a mi flujo de caja y procedo. Menos cambios en activo. Hago caso al signo, menos cambios en activo. Más cambios en pasivo. Más cambios en patrimonio. Menos dividendos, que los hemos calculado por acá. Y mi flujo de caja va a ser simplemente la suma de todo esto. Copio el formatito. Mis disponibilidades iniciales provienen del balance general. Disponibilidades iniciales. Mis disponibilidades finales va a ser la suma de estos dos. Y acá voy a poner una cuentita de control, solamente para ver que me haya cuadrado. Y es esto menos lo que acabo de calcular. Y veo que tengo un flujo perfectamente cuadrado. Si he hecho bien todo, lo único que hago es arrastrar, empezar a rezar. Y vemos que tenemos un flujo perfectamente cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una cosa. Yo les voy a pasar estos 2 archivos que hemos trabajado el día de hoy. ¿Sí? Yo les voy a pasar el primer archivito del caso Deers con AITB. ¿Sí? Ustedes a ese le complementan un poco de lo que es el... Si pueden volverlo a hacer, lo vuelven a hacer obviamente, pero le complementan el análisis que ya habíamos hecho. Lo hemos hecho en extenso. Les voy a pasar el frutal, que ya está básicamente, bueno, está completo, ¿sí? Entonces vuelvan a hacerlo y también interpreten. Les paso el Z, que he hecho solamente el resumido, entonces ustedes tienen que hacer el largo, el detallado, y tienen que interpretar. Y el Electronics se queda ya para ustedes para hacer el flujo cortito, el flujo largo y la interpretación. ¿Ok? Esa sería nuestra tarea. Yo les paso esto, más que nada para tener un poquito de feedback y para no estar perdidos, ¿no? De cómo era, dónde empiezo, pucha, cómo ha hecho, ¿no? Entonces es siempre bueno tener con qué comparar, ¿sí? No sé si tenemos alguna duda. ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Mañana entonces nos vemos a las 7 para una sesión sumamente cortita, ¿sí? Donde vamos a ver el casito y ahí les explico lo que hay que hacer. Es muy corto, ¿ok? Muchísimas gracias por la atención dispensada esta noche. Vayan a cenar rico, ¿sí? Nos vemos mañana. Gracias, buenas noches. Hasta mañana, buenas noches. Hasta mañana. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao. Buenas noches, hasta mañana.